Siendo las 12:16, con una temperatura de 12 grados acá en Los Polvorines, Malvinas Argentinas. Y bueno, estamos ya es el último entrevistado de nuestro programa de hoy. Como lo prometimos, él está con nosotros, Pablo Busch. Él es precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires por el Partido Política Obrera y es trabajador de la alimentación. Soy Macarena Alonso, estoy acompañada de Carlos Ventosa y Matías Gonzalo. Muy buenos días, Pablo. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, buenos días, Macarena, buenos días a la mesa y a toda la audiencia. Gracias por la entrevista. No, por favor. Pablo, contanos. Vos sos precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por Política Obrera. Claro, Política Obrera, para la audiencia que no conoce, probablemente suene poco conocido, pero bueno, es el partido obrero histórico de Jorge Altamira, de Marcelo Ramal, que luego de la crisis y de la ruptura del partido obrero alrededor del FITU y demás, formamos Política Obrera a nivel nacional. Vamos a presentar nuestra lista con la fórmula presidencial que votamos en el último congreso: Marcelo Ramal, candidato a presidente, Patricia Urones, candidata a vice. Y Jorge Altamira va de candidato a diputado nacional por la capital. Bien. Y quien les habla, a gobernador por la provincia. A gobernador. ¿Ya había sido candidato alguna vez en elecciones o no? Sí, fui candidato a concejal por el partido de Pilar, donde, yo trabajo hace muchos años en el Parque Industrial de Pilar, en una fábrica de alimentos. Después fui candidato a diputado nacional en la elección de 2021, en la lista de Jorge Altamira, que presentamos en la elección pasada. Y ahora en el Congreso se propuso que yo sea candidato a gobernador, lo cual es un orgullo para cualquier luchador dar una pelea de estas características. No, bien, que sean los trabajadores que integren las listas, es interesante. Pablo, ¿cómo ves la situación del país y de la provincia de Buenos Aires, que es donde vos te presentás? ¿Cómo ves la situación social, económica? ¿Qué propuestas tienen ustedes de política obrera para esa situación? Lo primero que hay que decir es que la situación política está en una situación muy caótica, ¿no? Es decir, cada día se están produciendo golpes, cambios en las principales fuerzas políticas, y el factor dinámico, que es lo que nosotros tratamos de explicar en este proceso electoral, es el problema de la quiebra del Estado argentino. Es decir, Argentina corre con una deuda de arriba de 550.000 millones de dólares, que todo el mundo sabe que es imposible de pagar, pero aquí la discusión, como cuando quiebra una empresa, se forma una fila para cobrar de acreedores. Aquí la discusión es quién cobra primero, quién cobra después, quién no cobra. Y entonces cada lista está, guiada, aunque aparenta ser una pelea personal y de características superficiales, en el fondo lo que hay es una disputa entre los distintos acreedores de esa deuda por formar listas que las beneficien, digamos. En ese sentido, para el pueblo argentino, para los trabajadores, observar que en el proceso electoral la discusión gira alrededor de cómo aumentar la tasa de explotación, es decir, cómo extraer una renta todavía mayor para poder pagar esa deuda, tiene un significado muy negativo, en el sentido de que, todo lo que se presenta desde la fórmula que presenta la propia fuerza de gobierno, desde la fuerza que presenta Juntos por el Cambio, desde las dos listas y desde la fuerza de Milei, en realidad lo que propugnan son distintas maneras de alcanzar a pagar una tajada de esa deuda, es decir, cómo más empeorar la situación del pueblo para pagarla. Esto incluso dicho por Cristina Fernández de Kirchner en el discurso de la semana pasada. Ella dijo
si seguimos el rumbo del FMI, no le podemos pagar al FMI. Tenemos que cambiar el rumbo para poder pagarle. Es decir, Claro. en el fondo, todos están buscando el camino para, digamos, extraer una rentabilidad mayor, y extraer una rentabilidad mayor significa para los trabajadores, en castellano, una reforma laboral, una reforma del Estado, una reforma previsional, digamos, subir la edad de las jubilaciones, y una reforma impositiva que signifique que los capitalistas paguen menos y que los trabajadores paguen más, lisa y llanamente. Ustedes, Por lo tanto, sí, ustedes de Política Obrera plantean que no habría que pagar esta deuda externa. por supuesto, es el primer punto. Es decir, el pueblo argentino no vio pasar ni $1 de los 550.000 millones que Ni una adeudamos. calle, nada, no se hizo nada. Claro, No puede es hacer- decir, claro. el otro día estuve ahí en el barrio La Base, ahí de José Cepaz, y, Sí. y es notorio, por las condiciones de precariedad en la que vive el pueblo de José Cepaz, es notorio que la deuda a mejorar las condiciones del pueblo argentino no ha ido. Por lo tanto, es muy costoso para el pueblo argentino de asumir que debe decir, bueno, vamos a pagar la bola de la ley, la deuda de Mauricio Macri, la deuda en pesos, los bonos, los títulos, que por otra parte están atados a la inflación y al dólar. Es decir, todos los tenedores de deuda en pesos tienen un beneficio que ningún trabajador en la Argentina tiene. Es decir, ellos tienen una deuda de 1 millón, si la inflación sube 8,6, la deuda sube 8,6. Ahora, si el dólar sube el 10%, en vez de ajustar por inflación, ajusta por dólar. Dígame usted en qué convenio, en qué fábrica, el salario de los trabajadores se ajusta por dólar o por inflación. En ninguno. Es decir, nosotros tenemos que tolerar que el Estado convoca una reunión, una paritaria, en el mejor de los casos, en los que tenemos convenio, digamos, en los casos que trabajan en negro o en los casos que trabajan como monotributistas, que es lo que más ha crecido en el último periodo, la precariedad laboral es absoluta, es decir, los aumentos de salario no existen. No, quedó Entonces, totalmente atrás. Entonces, imagínese usted que todos los trabajadores tienen que elegir entre cómo empeorar sus propias condiciones para pagar esa deuda que, además, le anticipamos nosotros como política obrera, es imposible de pagar. Argentina está quebrada. Entonces, el default va a venir por un camino u otro. Entonces, desde política obrera nosotros lo que planteamos con claridad, la deuda no puede ser asumida por la clase obrera argentina. Ya está demasiado mala la situación, es catastrófica la situación social de los jubilados, de los trabajadores en negro, de los precarizados. Fíjese que ayer estaba escuchando a Milei. Sí. Él dice, el primer día achico a la mitad de la planta del Estado. Segundo día, doy de baja todos los planes. Tercer día, reforma jubilatoria y reforma laboral. Es una agenda, digamos, de guerra. La verdad es catastrófica. Claro, pero todo tiene que ver con generar las condiciones para pagar la deuda. ¿Se entiende? Entonces, el factor dinámico, lo que mueve la aguja, es que, digamos, hay distintos tenedores de esa deuda y reclama y dice, bueno, acá necesitamos aumentar la rentabilidad del capital para que se pueda extraer la plusvalía correspondiente y pagar la deuda externa. Es decir, esta es la situación general. Ahora, ¿qué crees que el establishment económico, qué le conviene realmente? ¿Un gobierno como el de Milei y el de Bullrich, ir al ajuste con represión, con todo? ¿O en realidad están buscando quizá algún tipo de consenso, de por ahí determinar por ahí el mismo plan, pero de otra manera, más consensuada, con por ahí un gobierno, no sé, estoy pensando en Larreta, por ejemplo? El tema es el siguiente, el establishment está totalmente dividido, porque algunos tienen deuda en pesos, otros tienen LELIQ, otros tienen deuda en dólares, el FMI protege la deuda en dólares, entonces no tienen una posición común. Claro. Si usted me pregunta a mí, dice, es claro que China apoya a la forma de gobierno de Massa, que el FMI apoya
deliberadamente, digamos, lleva en conjunto el plan del gobierno de Massa, la CGT está con el gobierno de Massa y ABA, los bancos, también. Ahora, también hay sectores importantes que apoyan a los otros, es decir, por eso yo presenté ahí, sí, la cosa como decirlo, es una disputa entre distintos acreedores de la deuda, porque, por ejemplo, Bullrich anunció que ella no garantizaba el pago de la deuda en pesos, y lo dijo con claridad. Entonces dice, bueno, yo levanto el cepo, la deuda en pesos vuela por los aires y yo no sé si la voy a pagar. Inmediatamente los bancos fueron, se reunieron con Massa, renegociaron la deuda. Es decir, no hay una posición común. Ahora, lo importante de esta campaña es que los trabajadores vean que pueden votar por otra alternativa, es decir, no tienen que votar entre distintas alternativas, a ver cuál nos va a clavar el cuchillo de distinta manera. Acá, por eso la presentación de política obrera reviste de esta importancia, es decir, bueno, en primer lugar, nuestro programa empieza por un aumento general de salarios. La clase obrera ha perdido poder adquisitivo como nunca en el gobierno de Macri, y este gobierno que venía a restituir el asado, el fútbol para todos, bla, bla, bueno, ha empeorado todavía más las condiciones porque además ha consolidado esta pérdida del poder adquisitivo. Entonces, un aumento general de salarios, un aumento ejemplo, general de... Perdón, Sí. vos sos trabajador de la alimentación. Sí. En promedio, ¿cuál es el sueldo de un trabajador de la alimentación? Un trabajador de la alimentación está ganando por debajo de la línea de pobreza el salario inicial, es decir, abajo de 660.000 pesos. Claro. No. En algunas fábricas se gana algo más, pero por luchas de los trabajadores que han conquistado, digamos, acuerdos internos y demás, pero el salario de convenio es ese, es un salario de pobreza. Ahora, en el 2016 y 2017, es decir, antes del inicio del derrumbe del gobierno de Macri, nosotros estábamos ganando, digamos, alrededor de $1.000. Y hoy estamos ganando alrededor de 500 o 600 dólares con toda la furia. Es decir que objetivamente perdimos la mitad de nuestro poder adquisitivo en 4 o 5 años. O sea Entonces, que... bueno, sí, bueno, igual sí. Entonces en ese caso, bueno, lo que siempre plantea Cristina Kirchner, que durante su gobierno, bueno, el de Néstor Kirchner, se alcanzó el salario mínimo en dólares más alto de la región, eso es una realidad. Uno puede... Claro, ahora Sí. fíjese, con el salario, esto, no la votaron en el 2015. Es decir, por más que haya subido el salario en términos internacionales, la situación de los trabajadores, por ejemplo, la precarización laboral, los contratos por agencia, los contratos basura, Y eso estaba, sí. fueron como nunca, crecieron como nunca en el kirchnerismo. Entonces, ella no puede decir, bueno, con nosotros los trabajadores estaban bien. No, los trabajadores estaban mejor que ahora, pues. Porque ahora seguro. Claro, y bueno, pero es lo que nosotros decimos, es decir, mirá, el pueblo para sacar a Cristina votó a Macri. Después para sacar a Macri lo votaron a este. Y ahora van a votar a otro para sacar a este. Entonces, si siempre estamos votando, digamos, en función de lo que ofrece el sistema. Bueno, nosotros de política le decimos, mira, lo que viene en la República Argentina es un gran choque entre el pueblo y los planes de los gobiernos. Por eso todo el tiempo en la campaña invocan la idea de que, bueno, después de la votación nos tenemos que juntar todos. Ya ayer Bullrich le dijo a Milei, Scioli le dice a Bullrich que la va a necesitar, dice, porque lo que viene es un gran choque de clases. Fíjese las elecciones provinciales. Sáenz ganó en forma contundente en Salta y una semana después tenía a toda la docencia en la calle con una movilización gigantesca y una rebelión de trabajadores de la salud, de mineros, de todo, es decir, de pueblos originarios contra el gobierno que probablemente habían votado. Luego Jujuy. En Jujuy lo mismo. Sí, Bueno, Jujuy ganó, Sí. ganó el candidato de Morales y a la semana
los docentes, también contagiados por lo de Salta, salen a la calle, se produce la rebelión popular, y la agenda del gobierno de Morales y de Sáenz también anticipa lo que se viene. Es decir, bueno, si yo tomo medidas antipopulares, tengo que tener una ley represiva que me permita a mí tener mayoría automática en la Cámara Legislativa, poder meter preso a gente que sin juicio, poder decir prohibir los piquetes. Bueno, la agenda es la muestra. muy alta, es la agenda que se viene. Por eso es tan importante decir, bueno, para un trabajador, votar por una fuerza como Política Obrera es un anticipo de lo que se va a venir. Es decir, yo, como sé que me voy a rebelar contra los planes de ajuste, voto por los que defienden esa rebelión contra los planes de ajuste. Ese es el punto. Ahora, fíjense, para nosotros, para Política Obrera, estamos pidiéndole el voto a los trabajadores, independientemente de su, digamos, de su favoritismo electoral, para llegar al debate nacional. Nosotros queremos pasar las pasos. Queremos, digamos, que los trabajadores utilicen su voto para que en el debate nacional no sean solo las voces, ¿sí?, del ajuste, de la represión y de del empeoramiento de la situación popular. Claro, es decir, bueno, pasar las pasos para poder dar ese debate. Exactamente. Digamos que dentro de lo que es la izquierda se presentaría, bueno, Política Obrera por un lado, y también se presenta lo que es el Frente de Izquierda, bueno, que van a las PASO. Hay dos, irían por un lado... Hay dos listas. Sí, por un lado irían Miriam Bregman y por otro lado irían Solano con Ripoll, si no me equivoco. Bueno, sí, con Ripoll. Es llamativo que frente a una crisis de esta envergadura, esta crisis nacional de esta envergadura, el Frente de Izquierda haya entrado en esta disputa de candidatura, te diría que sin retorno. En el caso de las PASO y de las internas de los partidos del régimen, lo que expresan, como expliqué al principio, expresan una profunda lucha entre distintos sectores por el cobro de la deuda, ¿sí? Por decir, las tajadas de los pagos, quién cobra primero, quién cobra después, quién quiebra, quién no quiebra. Hola. Sí, estoy escuchando. Estoy escuchando atentamente. Escuché el ruido. En el Frente de Izquierda, le decía, los partidos del régimen, las peleas, la disputa, las pasos, expresan una lucha muy profunda de distintos sectores, bancos, tenedores de deuda, tenedores de LELIC, de título del Estado, por en el Frente de Izquierda, las pasos expresan otra cosa. Expresan un distanciamiento fenomenal entre, digamos, los partidos del Frente de Izquierda con la realidad popular. Porque lo que oculta la PASO, o decir, lo que se manifiesta en esta PASO, es que carecen de un planteo de poder. Y como carecen de un planteo de poder, no representan alternativa. Y entonces la pelea es saber quién se integra, quién llega a algún diputado, a algún puesto en el Estado, y no un planteo de gobierno. Por eso el retroceso en las provincias, por eso el retroceso en las encuestas. La izquierda se tiene que plantar como una alternativa de poder. Y el Frente de Izquierda, fíjese, en relación a lo más importante que está pasando en el mundo, que es la guerra de Ucrania, bueno, hay partidos del Frente de Izquierda que apoyan a la OTAN, hay otros que no apoyan a la OTAN, sino que apoyan a Rusia. Es decir, carecen de una unidad estratégica, y esa carencia de unidad estratégica hace que no puedan plantearse frente a la población, es decir, no se muestran como alternativa, lo cual explica estas pasos. En Jujuy han hecho una buena elección, por ejemplo. Bueno, y viendo el rol que están teniendo. En 2021 hicieron una gran elección, arriba del 20%, y ahora, bueno, han hecho una elección del 16%. No es una mala elección para la izquierda, pero es decir, del 20 y pico que sacaron hace 2 años, han retrocedido. ¿Se entiende? Entonces decir, bueno, sí, en Jujuy todavía, ellos pueden decir, no, en Jujuy todavía un sector de la población nos ve como una alternativa, pero a nivel general en las elecciones provinciales
les ha ido muy mal, y en las nacionales las encuestas le dan muy mal. Lo que no quiere decir que eso sea el conjunto del problema. Ahora, ir a una PASO, en donde uno se acusan de forro del partido judicial, y el otro lo acusa de kirchnerista al otro, expresa que el régimen está metido a fondo adentro de ese frente. Es decir, por un lado, un sector es más filo kirchnerista, el otro sector es más filo partido judicial. Bueno, nosotros, inclusive hoy, hace 2 años les propusimos a todos ellos unas PASO. Hoy en día, con esta situación, digamos, de que en lo que se han convertido en este último periodo y con este debate que llevan adelante, preferimos no estar en ese frente, y si nos convocaran unas PASO no vamos a ir, por lo menos a priori. Veremos después las condiciones. De todos modos, ya esto es un debate, me parece que ya está terminado, ¿no? Creo que las alianzas cerraron el sábado. Sí. Así que ellos van a ir a su paso, y Política Obrera se presenta de cara a la población con su programa, con su posición y con sus candidatos. Bien, bien. Bueno, entonces, no, igual qué importante que exista esta alternativa, y siempre es bueno que esté la expresión de la izquierda y la voz de la izquierda, porque realmente para lo que se viene, para enfrentar lo que se viene. Pablo, bueno, te agradezco mucho por es decir, sí, la posición esta que decís. Me parece muy importante, porque hay una idea que se ha instalado desde los medios y en las encuestas, de que, bueno, ahora la ola viene derechista. sí. Yo cuando veo que los medios intentan instalar candidatos, agendas y demás, creo que subestiman la conciencia del pueblo argentino. Es decir, cuando alguien plantea que quiere hacer una dolarización, o que plantea esto, ¿no? Es decir, acá vamos a meterle bala, ley antipiquetes y demás, subestiman la experiencia que ha hecho el pueblo argentino, que volteó a varios gobiernos que intentaron lo mismo, y que se sacó de encima a los dolarizadores porque destruyeron el país. Es decir, el pueblo argentino esa memoria no la ha perdido, por lo menos hasta que se demuestre lo contrario. Y el rol de la izquierda siempre ha sido oponerse a este tipo de planes, a este tipo de derechizaciones, y siempre tratando de abrir paso a un camino propio de la clase obrera y del pueblo argentino por un gobierno de trabajadores. Por eso es tan importante que, a pesar de la ola o de las modas, hay un sector de la población que no se come el verso de esta derechización, o este profundo giro fascista del pueblo argentino, que nosotros creemos que no es tal. No, eso es mucho también el trabajo de los medios, como bien decís, ¿no? Decir, bueno, toda la juventud está enojada, porque hay una realidad también, que hay por ahí una situación de desconcierto, o de no, de que la política por ahí no canaliza las expectativas, los reclamos de la juventud, pero que eso inmediatamente vaya a la derecha y a Milei o a estos sectores ultra radicalizados es bastante forzado, la verdad. Y esto de estigmatizar al trabajador que se organiza, estigmatizar al piquetero, al que está en la calle, realmente es peligroso, pero bueno, tenemos que dar ese contradebate también, y dar difusión a todas, al menos eso es lo que hacemos nosotros en nuestro lugar, dar difusión a otras ideas, ¿no? Claro. Bueno, Salta y Jujuy son una demostración de lo que vos y yo pensamos. Lo que vos y nosotros pensamos, porque es el pensamiento del pueblo argentino. No tolera un ajuste más. Seguramente. Pablo, muchísimas gracias por esta conversación, estamos a disposición. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, saludo a la audiencia y bueno, esperemos volvernos a encontrar. Así será. Saludos, Pablo. Hasta luego. Hasta luego, buen fin de semana. Estamos hablando con Pablo Busch, precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por Política Obrera, que es el partido de Jorge Altamira, que lleva, como precandidato a presidente a Marcelo Ramal.
Así que, bueno, ya estamos con el tiempito ahí muy justito, pero vamos a un breve corte y seguimos, nos falta la columna de deporte. No sé si ustedes quieren comentar.